Todos hemos visto la resurrección de Aurélien Tchouaméni, de ser señalado el criticado a ser el pilar inamovible del nuevo Madrid de Xabi Alonso. Pero el cambio no es magia, no es casualidad. Y hoy el propio jugador ha confesado el secreto que ha convertido a este mediocentro en uno de los más completos del mundo. Es la historia de un rescate, una lección y una obra maestra que se ha cocinado a fuego lento y en la propia Casa Blanca. El francés ha hablado y lo ha dicho sin filtros. Este gran momento que en sus propias palabras ya lleva bastante tiempo le ha puesto dos apellidos. El primero, el de Carlo Ancelotti. Porque la temporada pasada, cuando tuvo que jugar en defensa y sus carencias quedaron en evidencia, nadie lo vio como una lección, a excepción del propio francés que lo ha confesado. Hubo momentos en los que jugué en defensa, el que me permitió coger experiencia y ver las cosas de forma diferente. En otras palabras, Ancelotti lo puso en la nevera de los centrales, pero fue ahí, precisamente ahí, en esa posición incómoda donde aprendió el arte de defender. Y sí, Ancelotti fue el salvador que lo hizo ver el fútbol desde otro ángulo, al cual sin lugar a duda hoy le saca los frutos. Y el segundo apellido, el del genio, es el de la escuela que lo vio crecer en Valdebebas. Porque si hoy Tchouaméni no solo destruye, sino que también construye, es por una razón. Él mismo lo ha dicho: aprendí con Kroos y Modric. ¿Se dan cuenta? El pivote de la selección francesa, el pilar del nuevo Madrid, ha absorbido las lecciones de las dos más grandes leyendas recientes que lo han rodeado durante algunos años. Y ese simplemente es su secreto. Son pases que tengo la capacidad de hacer dependiendo de la situación. El talento de Kroos y la visión de Modric en el cuerpo de un mediocentro defensivo que hoy para Xabi Alonso es un pilar fundamental del equipo. Y eso, señores, es el mensaje más importante. Xabi Alonso lo sabe, no ha inventado nada. Simplemente ha tomado las bases que Ancelotti construyó y las ha perfeccionado con las lecciones que sus propias leyendas le regalaron al joven francés. Tchouaméni no juega en una posición fija, juega en un concepto. Es el punto de apoyo, la piedra angular que permite que el resto del equipo se mueva, que los carrileros suban y generen peligro, que los mediocampistas aprieten, y eso en un equipo como el Madrid con tantas estrellas creativas es una bendición táctica, porque le da a Xavi lo que más necesita en este nuevo proyecto. Y Aurélien está empezando a entender el juego con los ojos de su entrenador. Se ha metido en la cabeza de Xavi, a veces como muro inquebrantable, a veces como un guía para la construcción, o como resorte para la presión, o como válvula de escape para salir de la asfixia. Da igual el rol, lo importante es que interpreta a la perfección lo que el equipo necesita en cada instante, y lo ejecuta porque ya no es solo un músculo que protege el mediocampo, también es el cerebro que reparte el juego. Lo que pasa es que ahora pisa más zonas del campo, tiene más confianza y está más suelto. Ha entendido que su rol no es solo proteger, es mandar y también dominar. Y es que hay que recordarlo, Tchouaméni llegó como una promesa deslumbrante, pero vivió demasiados meses como una sombra de sí mismo. Parecía que no se soltaba, que algo le pesaba en cada jugada. Pero desde esa pitada del Bernabéu ha hecho clic mental y futbolísticamente. Y esa es la gran noticia para el madridismo, porque cuando un jugador de su talento y físico se libera, se convierte en algo más, se convierte en imprescindible. Lo fue para Ancelotti en el tramo final de la temporada pasada y lo está haciendo ahora para Xabi Alonso desde el primer día. Y lo que está demostrando es que no hay sistema posible sin él, no hay equilibrio sin su presencia, y la realidad es que al día de hoy no hay otro en la plantilla que pueda cumplir su función con esa misma exactitud y versatilidad. Por eso da igual si aparece como tercer central, como pivote único o como doble 6 junto a Arda Güler. Lo importante es que está, que conecta las líneas, que aguanta la presión y que articula cada movimiento. Es la bisagra silenciosa, la pieza maestra de este nuevo Real Madrid. Y si el equipo empieza a encajar también, si esta máquina funciona como un reloj, es en parte porque Aurélien Tchouaméni aprendió a abrir y cerrar justo cuando hace falta. El mediocentro que ya ve a Mbappé adaptado a su nueva vida es la prueba de que en el Madrid el éxito no solo es del técnico que llega, es de los maestros que se quedan. Es la historia de un futbolista que pasó de ser un pato cojo en la defensa a un monstruo que hoy elogia a su seleccionador y del que hoy disfruta todo su país. Es la historia de un mediocentro que se ha convertido en el nuevo genio del Madrid, y todo por el rescate de Ancelotti y la escuela de Kroos y Modric. Porque en el fútbol, señores, a veces el secreto para ser el mejor es saber aprender de las leyendas.